Ya seguimos, este es el primer tema. Vamos a saludar a Javier Milei, candidato a presidente, líder de La Libertad Avanza. Queremos hablar con él, cómo está, se acortan los tiempos. Ayer confirmó ya su compañera de fórmula. Javier, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, y a todo el equipo. Un placer saludarte. Bueno, confirmada entonces, Victoria Villarruel es tu compañera de fórmula. Efectivamente, Victoria me va a acompañar en la fórmula y estamos muy contentos por eso, porque es una fórmula que tiene mucho equilibrio, ¿no? Es decir, para los problemas que tiene hoy Argentina, que sus problemas más graves son la inflación y la inseguridad, así es que justamente cada uno de nosotros tiene skills comparados relativamente para esos temas, así es que creo que es una buena mixtura. Ajá. Javier, estaba mirando imágenes tuyas en la Feria del Libro, en la calle, lo que generás, lo que pasa, cómo te espera la gente, que debe ser para vos algo fuerte, y también las elecciones de las provincias, últimas provincias, que por ahí tus candidatos no son Milei, están de tu mano, pero no son Javier Milei. Entonces la gente por ahí no los vota tanto. ¿Qué análisis haces de lo que te pasa a vos y le pasa a los que te acompañan? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que tener en cuenta es que si el desdoblamiento no funcionara, no lo harían, ¿no? O sea, justamente el motivo por el cual se hacen los desdoblamientos es justamente para poder aislar la elección nacional de la elección provincial, o sea, entonces eso evidentemente es algo que efectivamente ocurre, porque si no, no lo harían, ¿no? Es una cuestión de preferencia revelada, casi te diría. Sí. Por otra parte, hay una cuestión de que me asignan candidatos que no son también, ¿no? O sea, está claro que, digamos, los resultados, digamos, no son en línea a lo que se supone que sacaríamos, estaría en la lista mi presencia, pero eso es algo casi te diría natural, pero también se sabe que eso vos no podés extrapolarlo, digamos, desde la situación provincial a una situación nacional. O sea, nadie en su sano juicio esperaría que el kirchnerismo, por ejemplo, pueda tener 50% de los votos en una elección general. Claro. Así que en ese sentido hay que tomarlo con mucha cautela. Es más, en muchos lugares hasta sacamos más votos que Juntos por el Cambio, que tiene toda una parafernalia enorme puesta para esto, sí. Y sin embargo nosotros sacamos más votos que ellos, o sea, salvo en algunos lugares puntuales. Así que en ese sentido hay que tomarlo con tranquilidad, con serenidad, entender que el objetivo nacional es una situación distinta al provincial y que nosotros creemos que estamos yendo por el buen camino. Por supuesto no pasa inadvertido ni para la gente, ni para los líderes políticos, líderes y no tan líderes, ¿no? En lo que dijo Cristina el día que habló, a veces Alberto Fernández, ahora también Ricardo López Murphy, algunos de Juntos por el Cambio, casi todos te dedican un párrafo, algún momento de su discurso. Esto quiere decir que vos también vas creciendo y estás generando algo. ¿Cómo vivís este momento? Porque nos vamos acercando a las candidaturas, ya sabemos que Alberto no, algunos quieren que Cristina sí. ¿Cómo lo vivís? Mira, nosotros el foco esencial es en seguir mejorando la calidad de nuestra propuesta. O sea, nosotros en lo que seguimos trabajando es en la propuesta. Y básicamente, si yo me dedico a contestar algo o a presentar algo o rebatir algo, tiene que ver con las características de propuestas que nosotros consideramos que son estructurales y fundamentales para tener una Argentina mejor. Es decir, el resto de las discusiones ni siquiera las tomo en cuenta, algunas directamente llegan a lo bizarro. Entonces, la verdad que me parece que, digamos, nosotros tenemos que seguir haciendo foco y debatir y refutar las cosas que verdaderamente nos llevan a que la Argentina esté mejor, o sea, y en ese sentido nosotros seguimos presentando las propuestas, las hacemos en distintos ámbitos, es decir, te puedes encontrar con ámbitos como lo que podría ser una ponencia en televisión, o lo que podría ser la Feria del Libro, o una ponencia frente a empresarios, o
frente a distintos sectores de la economía. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en eso. Obviamente que también en esos intercambios nosotros nos nutrimos mucho y a partir de ahí también hacemos perfeccionamiento sobre nuestras propuestas. Es decir, porque siempre es mejorable lo que uno hace. Javier, buen día, ¿cómo estás? Rosario te saluda. Hola Rosario, ¿cómo Bien. estás? Te pregunto sobre esto, vos hablás de nosotros, y una de las cosas que no se ven, uno detrás tuyo, es el equipo. Se dice que vos estás muy solo en el armado de una candidatura presidencial y pensando sobre todo que podés tener posibilidades incluso de llegar a un balotaje y de pelear seriamente esta candidatura presidencial. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no mostrás equipos? ¿Por qué no hay nadie alrededor que muestre que hay planes para las distintas áreas? Pero vamos a hacerlo más simple, Rosario. Mira, hay alguien que decía que en el macrismo teníamos el mejor equipo de los últimos 50 años y nos fuimos a la B. Ese mismo personaje dijo que iba a tener un plan en diciembre del año pasado y todavía no lo tiene. Es decir, ellos que tienen equipos y que de repente se fueron a sentar en una mesa y no se pudieron poner de acuerdo, lo único que hacen es criticar mis propuestas. Es decir, supuestamente yo que no tengo equipo, tengo todo un programa económico de gobierno, doy respuestas sobre muchos temas muy complicados de la sociedad, y el que no tiene el plan soy yo. Eso es muy interesante. O sea, tenés al chanta del plan integral que cuando le preguntas algo te dice que no, que eso lo vas a poder saber, digamos, el 11 de diciembre. O sea, de la reta hablas. Bueno, sí, exacto. Y sin embargo, o sea, nunca te da una definición. Entonces, lo voy a poner en términos futboleros, tiene menos definición que el Pipita Higuaín en una final. Vamos. Entonces, en ese sentido, lo que me parece es que no se quiere ver las cosas. O sea, yo no soy el hombre orquesta y el que hace todo, o sea, con lo cual te imaginarás que sin el apoyo de otras partes sería imposible esto. Y eso, por ejemplo, se va dilucidando con más claridad cuando yo tengo, por ejemplo, eventos como, no sé, el otro día con los empresarios. ¿Por qué? Y porque, digamos, me sacás a una discusión distinta y entonces ahí empezás a ver esas cosas. Bien, lo voy a contar con algo que me pasó en una charla. Yo soy muy amigo del profesor Juan Carlos de Pablo. Sí. Entonces, y él lo dice públicamente, dice, a mí me gustaría que, él me conoce además desde hace muchos años, que no solo hable de economía, ¿sí? Es más, a preferencia de él, digamos, los candidatos a presidente hablan demasiado de economía, y dice, bueno, en el caso mío se entiende porque soy un técnico, vengo desde ese lugar, es razonable, pero en general, digamos, la discusión tendría que tener otros matices. Y en ese sentido, una de las cosas que yo entiendo que pasa, es decir, la verdad es que yo voy a un lugar y yo voy y hablo de economía y el rating sube, es decir, la demanda está pidiendo eso. O sea, y eso es perfectamente entendible que los medios, voy a los medios, ¿de qué me vas a preguntar? Y de economía, si además rinde. ¿Y por qué? Y el punto es ¿por qué rinde? Y porque el 80% de los argentinos están preocupados por el tema de la inflación. Claro. Entonces, es razonable que lo más lógico es que me preguntes, ¿tenés alguna forma de pensar el problema inflacionario? Que de hecho el libro que presenté en la feria se llama El fin de la inflación. Sí, y hablando de eso, vuelvo un poco a los resultados electorales de las provincias, porque es cierto que sos un dirigente que cuando va a los canales da rating, que cuando sale a la calle la gente le pide fotos como a pocos dirigentes políticos, pero vuelvo a esto de que los resultados no se ven en las urnas. Es cierto que se provincializaron las elecciones y se desdoblaron con este objetivo, e incluso al peronismo le está yendo bien porque desprendió su campaña del gobierno nacional, pero también es cierto que es muy bajo el rendimiento de los sectores libertarios en las urnas, que se esperaba más. Por ejemplo, en La Rioja, un Martín Menem que vos fuiste muy fuerte, una figura muy fuerte allí con él haciendo campaña y demás, y apenas llegó al 15% y se pensaba incluso en un momento que podía sacar el segudo lugar. O sea, y el 15% es el resultado mayor que se tuvo, porque hay otras provincias que tuvo menos. A ver, el número que consiguió finalmente Martín del 16%,
en rigor, Dios, es un número muy bueno, porque estás arrancando de 0, ¿sí? Y te vas a 16, te vas a una elección, digamos, donde al separarse la provincial y se genera una polarización y encima en favor de los oficialismos, que es lo que ocurre en muchos lugares. Ahora, después, o sea, hay una cuestión, digo, de las expectativas y de lo que digan, bueno, ese es otro problema. O sea, la realidad es que, ¿sabes qué? Nosotros en La Rioja le sacamos 9 bancas a la casta. Digo, ese es el dato concreto. Entonces, cuando vos vas mirando, en aquellos lugares donde nosotros hicimos pie, son números, o sea, cuando los analizás, los desmenuzás, te vas a dar cuenta que son mucho mejores de lo que se quiere mostrar. Digo, evidentemente, o sea, cuando vos tomás, en el caso del sur, digo, cuando limpias por los partidos provinciales, entonces en lugar de estar cerca del 10, estás un poquito arriba del 20. Entonces, cuando vos empezás a corregir esas cosas y las mirás con ese detenimiento, digo, la historia que está pasando sigue siendo una historia muy interesante, pero digo, todos sabiendo que, obviamente, que hay una cuestión de que una figura, digamos, arrastra más, y que justamente por eso se hace el desdoblamiento de las elecciones, si no, no se haría. De vuelta, ¿vos te crees que es extrapolable, por ejemplo, el caso de La Rioja, de que va a sacar 50% de los votos del kirchnerismo en la elección nacional? No es cierto. Es decir, no es cierto. O sea, ahora si queremos podemos jugar a ese juego, ¿sí? Sí, pueden ganar de tendencia la gobernación, pero no para el presidente. Yo la última vez que hablé con vos me quedé... esas cosas pasan. Me quedé con ganas de preguntarte por el tema de dolarización. Después lo explicaste, porque fue hace más o menos unos 20 días, un mes. Después lo explicaste muchas veces y quizás estás harto de explicarlo. No, pero a ver, es muy importante esto, Gustavo, porque ese es un tema clave y que estoy dispuesto a explicarlo todas las veces que haga falta. O sea, me parece que... Vamos a suponer, Javier, que yo, entre los 3 laburos que tengo, cobro $1.000.000. Sí. Porque todo el mundo dice ahora, no hay dólares para dolarizar, no hay billetes para dolarizar. Si ganamos $1.000.000, ¿cuánto pasamos a ganar con la dolarización? Dividilo por 500, y ese es el número que te vas a tener de remuneración en dólares. Dividido por 500. Ahora, Javier, Carlos Burgueño. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? $2.000, pará, $2.000. Son $2.000. ¿Y me dan $2.000 de sueldo? Exactamente, sí. Ahora, en el mismo cálculo, los que hablan en contra de la dolarización dicen que no son $2.000, son 300. Bueno, ahí 300 hay dólares. Bueno, ahí hay una... O sea, que faltan $30.000 millones de dólares para poder dolarizar, para resumir. A ver, vamos a ponerlo en otros términos. La discusión de la dolarización está contaminada y por gente que, digamos, con dificultad usa un abaco y quiere hacer cuentas que evidentemente exceden al menos sus dotes técnicos. Entonces te hacen una cuenta, a algunos les da 3.000, a otros les da, el tipo de cambio le da 10.000. O sea, la realidad es que vos, para hacer la dolarización, que en realidad yo siempre hablo de la eliminación del Banco Central, competencia de monedas, sí, y que eso seguramente los argentinos elijan el dólar y vos vas a liquidar el Banco Central en dólares. Lo primero que hay que tener es un orden de magnitudes del problema. Y el problema es que vos tenés que rescatar los pasivos del Banco Central, o sea, de eso se trata la cuenta. Entonces, cuando vos tomás LELIX y tomás base monetaria, dividís por 500, perdón, y eso te da, 35.000 millones de dólares. Tenés que limpiar cerca de 11.000 millones de dólares de base monetaria y 24.000 de LELIX. Una vez que vos haces eso, entonces es con qué las rescatas. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando vos vas a hacer un ejercicio de estas características, que quiere decir la eliminación del Banco Central, el cómputo de las reservas no es el cómputo que haces de reservas internacionales netas del fondo, porque eso tiene algunas cuestiones de restricciones que, digamos, que si vos vas a dolarizar, por decirlo de alguna manera, vos no vas a requerir de ciertas partidas. Por ejemplo, vos la posición de oro la podés usar entera, no es que no se puede usar, de hecho, el oro que tiene Argentina no es oro físico, es oro en títulos, con lo cual, digamos, eso es líquido. No solo eso, vos tenés las posiciones de
digamos, los DEX pasan a ser un activo que vos tenés para justamente eliminar el Banco Central si quisieras hacerlo. Podés usar el fondo SDESA, podés usar, obviamente... Ahora, la ahí posición tenés de que, Luis, perdón, el tema DEX, necesitas un acuerdo con el fondo monetario. sí, obviamente. De hecho, Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta es, perdóname Javier, ¿el Fondo Monetario avalaría una dolarización? Pero eso es una decisión, digo, que tiene que ver con el país. O sea, el fondo, o sea, ¿cómo no te va a poder permitir utilizar elementos de tu cuota aparte? ¿Me comprendés? O sea, digo, sería bastante, digamos, sería bastante complicado, por decirlo de alguna manera, que se meta en una decisión soberana de esas características. Entonces, cuando vos te pones a contar, digo, la verdad es que no te, digamos, te falta, digamos, entonces para rescatar tenés más de 5.000 palos verdes para rescatar la base. La verdad es que lo que estás necesitando en el peor de los mundos es 30.000 millones o 25.000 millones de dólares. Bueno, entonces para Javier, 1 millón de pesos gano por mes, ponele, me dan... Van a ser $2.000. $2.000. Me dan los $2.000, mi sueldo pasa a ser $2.000. Voy al almacén, Sí, al supermercado con dólares y me Van dan a ser vuelto dólares, sí. y todo el mundo Van a tiene ser dólares. Es como si estuvieras en Ecuador o en Panamá. Bien. En Ecuador resultó esto, yo me acuerdo que viajé mucho y en un momento, en vez de pagar los pesos ecuatorianos, empecé a pagar en dólares, ahí en ese lugar. Resultó, porque mismo Cristina dice que Ecuador es un caso especial, lo dijo en la conferencia de prensa, que no rindió en casi todo, en ningún país, salvo en Ecuador. A ver, vamos por partes. La realidad es que Ecuador es el país con uno de los países con menos inflación de América Latina. Sí. ¿Sí? De hecho, si vos tenés en cuenta la inflación que estuvo Estados Unidos en torno al 7,5 y la inflación en Ecuador es 2,5, digo, en el fondo tenés es el equivalente a una deflación de 5% para tener un orden de magnitudes de lo que eso significa. Cuando vos mirás el caso de los salarios en Ecuador se multiplicaron más de 10 veces. Es decir, con lo cual, de hecho el 92% de la población en Ecuador apoya la dolarización. Sí. Y los intentos sistemáticos de un delincuente como Rafael Correa de salir de la dolarización no lo pudo lograr, porque como dice Jamil Mahuad, que es el presidente que hizo esa dolarización, dice, lo único que era más popular en Ecuador que el propio Rafael Correa era la dolarización. Es decir, que la gente, digamos, abrazó la dolarización. Y los problemas que hoy tiene Ecuador no son como consecuencia de la dolarización, son consecuencia de la política fiscal delirante que llevó a cabo Rafael Correa. Ahora, Javier, vuelvo a los 30.000 millones de dólares. 25.000, el monto dependerá del momento, técnicamente hablando. Sí, obviamente. Sí, porque fíjate que entran en juego la cantidad de pesos, la cantidad de elite. Claro, también podés tener gente que confía en tu gobierno y saca dólares puede hacer un blanqueo también y gente que lleve dólares al sistema financiero. Bueno, eso también podría complementarse, porque de hecho, fíjate que hay varias propuestas. Está la de Carlos Rodríguez, está la de Jorge Ávila, está la de Emilio Campo con Nicolás Cachanetti. A eso voy, a la de Hay Carlos Rodríguez, economista del SEMA, por si alguien no todo el mundo lo conoce. Él dice que sí o sí tenés que tener un prestamista, alguien que te financie, porque eso hay que hacerlo rápido, no se puede hacer gradual, hay que hacerlo de shock. Alguien tiene que financiarte la plata que falte, X monto de 20.000 a 25.000, 30.000. ¿Tenés en mente alguien que puede financiar eso? Sí, nosotros tenemos eso ya también, digamos, en conversaciones muy, muy avanzadas. ¿Sería un organismo financiero, privados? Una institución financiera, una de las más importantes del mundo. ¿Privada? Y también sí. Y también Emilio Campo tiene muy avanzado ese trabajo y esa discusión con los que estarían dispuestos a fondear esto. Porque lo que hay que decir es que hoy el máximo acreedor del gobierno nacional, del Estado Nacional, es el Banco Central, donde el gobierno nacional le debe al Banco Central 75.000 millones de dólares. Obviamente títulos que no son títulos de mercado, pero que cuando vos hicieras esta reforma, obviamente que lo vas a convertir a títulos de mercado. Y esto es muy importante, porque hoy los títulos pueden cotizar a 1/3. Y si cotizan a 1/3, vos ahí tenés
solo a un tercio, o sea, estamos diciendo en esta situación 25.000 millones de dólares. No solo eso, si vamos a pensarlo así, ¿qué es lo que yo digo? ¿A ustedes les parece muy ambicioso ser como Sri Lanka? No. O sea, Sri Lanka tuvo un golpe de Estado, no un golpe de Estado, perdón, tuvo una crisis política muy fuerte, defaultió, sí, es más, la gente se metió en el Palacio de Gobierno, una situación verdaderamente muy complicada. Bueno, en ese peor momento de Sri Lanka, los bonos cotizaban 50%. Es decir que, siendo Sri Lanka, sí, los activos que tiene el Banco Central equivalen a cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, que esto se puede hacer, no es que no se puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que hay dos planos de la discusión. Hay una discusión que es una discusión técnica, digamos, donde hay gente discutiendo razonablemente de temas que sabe. Y después hay una discusión política. Gente, digamos, opinando cualquier cosa de cosas que no sabe o diciendo cualquier barbaridades. Y entonces, o sea, la verdad que si el que me viene a hacer la crítica, la verdad que es un economista que así está haciendo política, me hace reír, ¿me entendés? Porque en el fondo, digo, está, digamos, o sea, aparte lo hacen con chicanas, con falacias. Es decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Digo, algunas de las falacias que suelen utilizar. Dicen, no, bueno, pero no hay países que no tengan banco central. Bueno, ¿qué me importa? Si total, si yo pensara en esos términos, en el año 1813, entonces no hubiéramos abolido la esclavitud, ¿sí? Otros te dicen, no, bueno, porque los países grandes tienen banco central. Mira, la realidad es que, por más que digamos que es una falacia la autoridad, o sea, porque son grandes, entonces tienen banco central. No son grandes por eso, porque la realidad es que a ver, lo voy a poner en estos términos. La inflación de Estados Unidos en los últimos 20 y pico de años está en torno al 80%. Quiere decir que se perdió casi la mitad del poder adquisitivo del dinero. O sea, uno diría que esa es una buena moneda. No, es espantosa. Bueno, digo, eso es el dólar. Bueno, el dólar entonces las monedas son malas, muy malas, espantosas, y el peso argentino, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, en ese contexto, la realidad es que la pregunta es, ¿por qué entonces estamos dispuestos a aceptar que los políticos nos roben? Porque acá el factor que yo siempre presento primero y que todo el mundo esquiva a discutir es si robar está bien. Porque para mí robar está mal. O sea, y el señoriaje, que es el financiamiento del fisco con emisión monetaria, eso es un robo. Javier, gracias por atendernos. No, por favor, siempre es un placer hablar con ustedes. Les mando un gran saludo a los tres. Gracias. Javier Milei, candidato a presidente, líder de la Libertad Avanza, confirmando su compañía de fórmula, Victoria Villarroel, y tocando algunos temas.